Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a esta reunión donde exaltamos el nombre de Dios, le agradecemos, lo alabamos y escuchamos también su palabra y nos podemos saludar unos y otros. Como este es tiempo de vacaciones, algunos hermanos se van a pasar vacaciones a otro lugar y otros vienen. Pero nos pasa a los cristianos, estamos en vacaciones y buscamos una iglesia para ir al culto. Entonces quisiera saber si hay hermanos que vienen de otras ciudades, de otras partes, están aquí pasando vacaciones, están esta mañana acá, levanten su mano. Bienvenida, bienvenida. Si hay más, si hay alguien más por ahí, entonces demos la bienvenida con un aplauso a las hermanas que nos visitan. Espero que su estadía aquí en Pereira sea de alegría y de bendición. Esta mañana está con nosotros uno de los pastores que están enseñando a nuestros jóvenes en el retiro Aviva 2023. Esta mañana estuvo compartiendo en el primer culto el pastor Cristian Tello y en esta ocasión está el pastor Johan Álvarez de la ciudad de Medellín, que muy amablemente ha venido a compartir con los jóvenes y esta mañana muy amablemente también ha venido a predicar la palabra de Dios aquí con nosotros, de manera que recibámoslo como un aplauso de bienvenida. Bienvenido, pastor. ¿Quiere agua? Sí, por favor. Sí. Buenos días. Bendiciones, ¿cómo están? Bendecidos, gracias al Señor, amén. Bueno, vamos a compartir hoy un tema bastante interesante, creo yo, y al mismo tiempo es de mucha bendición. Estoy seguro porque cuando tuve el privilegio de acercarme a este texto bíblico y estudiarlo, pude notar lo que el Señor puede hacer en el corazón de un alma abatida y de alguien que necesita una palabra para fortalecerse. El título del mensaje que vamos a predicar hoy es El ajedrecista. Dígale al que tiene a su lado, dígale la palabra el ajedrecista, dígale ajedrecista. Bueno, a medida que vamos a hablar de este sermón, usted se dará cuenta por qué lo titulé el ajedrecista. Hay quienes les gusta jugar ajedrez y entienden algunas de las cosas que voy a mencionar prácticamente al final del sermón, pero hay otros que no. Los que de alguna u otra forma se han relacionado con el ajedrez, lo han visto por lo menos, saben que es un cuadrito que tiene otros cuadritos dentro y hay unas fichas y se necesita estrategia para jugar de un lado del otro para poder el uno ganarle al otro. Y eso es una de las cosas que vamos a identificar en el sermón de hoy. Yo quiero entonces que usted tenga abierta su Biblia en un libro que narra una historia realmente importante, interesante, llamativa, y es el libro de Esther. Las personas que han leído en algún momento Esther saben que Esther parece más como una serie, una película. Tiene una trama bastante dramática, tiene una trama bastante cautivadora. Es una historia muy interesante y vamos a analizarla hoy. Tenga la Biblia abierta en el libro de Esther, porque vamos a hablar justamente de eso en esta mañana. Pero antes de yo empezar con toda la enseñanza, yo quiero orar por ustedes. Quiero orar para que el Señor abra sus mentes, sus corazones, y al mismo tiempo yo pido que usted ore por mí para que el Señor coloque las palabras correctas en mi boca y usted pueda ser edificado. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a hablar con Dios. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos tu palabra, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que hoy hables a nosotros. Habla a tu pueblo, Señor, para que tu palabra hoy transforme nuestras vidas, Señor. Y lo que hoy vamos a aprender, Dios mío, transforme nuestro ser, Señor, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, algunas particularidades que yo quiero que tengamos en cuenta respecto al libro de Esther. Lo primero es que el libro de Esther está ubicado como el último de los libros históricos. Cuando nosotros miramos la escritura o usted abre el índice de su Biblia, usted ve que hay algunas selecciones
algunas divisiones, digámoslo así, dentro de la escritura. Tenemos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Luego tenemos libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. Pero dentro de los libros históricos, el último libro ubicado es el libro de Esther. Este libro tiene 2 particularidades. La primera es que el título es el nombre de una mujer. Eso solo lo vemos en la Biblia 2 veces, con el libro de Ruth y con el libro de Esther. No es común. Tenemos una cantidad de libros que tienen nombres de hombre. Por ejemplo, el libro de Nahum, el libro de Isaías, el libro de Josué. Una cantidad de libros se titulan con el nombre de un varón. Solo hay 2 con nombres de mujer, entre esos está Esther. Y quizá la particularidad más extraña de este libro es que este libro no menciona en ninguna parte el nombre de Dios. Cuando tú abres el libro de Esther y buscas a Dios, donde se habla de Dios, donde mencionan a Dios o su nombre, ya sea como Jehová o como el Señor, no lo encontramos en ninguna parte del libro. Eso es algo bastante extraño en un libro que está dentro del libro de Dios, es decir, dentro de la Biblia. Ahora, allí encontramos una historia dramática, como les mencioné ahorita. Y esa historia se desarrolla en la ciudad de Susa. La ciudad de Susa era la capital de un imperio antiguo que se llamaba el imperio persa. Ese imperio es lo que hoy podemos conocer como el país de Irán. Y se extendió por casi todo el mundo antiguo. 127 provincias componían el imperio persa, desde la India hasta Etiopía en África. Todo eso hacía parte del imperio persa. Y la historia de Esther se da justamente dentro de esta localidad. Lo que allí vemos en 10 capítulos se desarrolla más o menos en un lapso de 12 años. Y hay algo que yo quiero que usted recuerde hoy durante esta enseñanza. El tema central de Esther es lo que la teología llama la providencia de Dios. Y la providencia de Dios debe ser definida como el gobierno que tiene Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, a nosotros nos encanta decir la frase: Dios tiene el control. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez en su vida? Dios tiene el control. Y nos gusta pensar que Dios tiene el control. Ahora, no es una idea falsa, no es una ilusión, es una realidad. Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el libro de Esther nos presenta a un Dios que tiene el control. Ahora, yo brevemente les voy a narrar lo que allí vemos en este libro y vamos más adelante a leer 2 pasajes que son importantes. Pero yo les voy a narrar de qué se trata, a recordarle a los que ya lo han leído y a los que no tienen ni idea de qué se trata este libro. Yo les voy a hacer una pequeña narración. Bueno, este libro empieza contándonos acerca del rey Jerjes, o en la Biblia en hebreo lo encontramos como el rey Asuero. El rey Jerjes, si alguna vez usted se vio la película 300, una película que fue taquillera hace algunas décadas atrás, sí, más o menos más de una década atrás, había un rey persa maligno en la película que se llamaba Jerjes. Ese rey Jerjes es el mismo rey de la historia de Esther, solo que en la Biblia aparece con el nombre hebreo de Asuero. ¿Qué tenemos que saber de este rey? Que era opulente, era famoso y le gustaba mucho el vino y era opulente. ¿Y qué hizo el rey Asuero? Convocó a una fiesta de 6 meses. La fiesta duró 180 días. Eso sí es una fiesta. Eso es una gran fiesta. 180 días de fiesta. ¿A quién trajo a esa fiesta? A todas las personas, los príncipes, las personas, los nobles, las personas más importantes de las 127 provincias. Y estuvo con ellos bebiendo y mostrándole el esplendor de su gloria durante 180 días, 6 meses, medio año. Cuando termina esta fiesta, no fue suficiente para Jerjes. Y Jerjes dice: necesito 7 días más de fiesta. No tenía con 180, necesitaba 7 días más. Pero a esta fiesta de 7 días invita a todo el pueblo. Vengan todos al palacio de Susa, y vamos a compartir vino y no sé qué. Y toda la gente bebía, y dice la escritura que incluso en copas de oro, y la gente disfrutaba de la fiesta.
Y llegó un momento cuando él estaba muy ebrio, que él quería mostrar a su reina, a su esposa. Quería hacerla desfilar para que todo el mundo viera lo hermosa que era la reina Vasti. Y la reina se resistió. La reina no quiso e hizo quedar en ridículo al rey. Por lo que el rey se enojó mucho y saca un edicto que dice que a partir de la fecha ninguna mujer podría desobedecer a su esposo. Por lo que, como consecuencia del desafío de Vasti se le iba a quitar la corona y ya no iba a ser más la reina porque no se había sometido a su esposo. La cosa fue de que al no tener reina se crea una convocatoria, y lo que hacen en esa convocatoria es empezar a llamar mujeres, doncellas hermosas de todo el imperio persa para que se presentaran a ver quién iba a sustituir a la reina Vasti. Lo bonito de esta historia es que hay una muchacha hebrea llamada Hadasa, y en persa Istar, que nosotros la conocemos en español como Esther, que era muy hermosa, y ella llega a la convocatoria por sugerencia de su primo Mardoqueo. Mardoqueo es un personaje importante en esta historia. Mardoqueo le dice: tú eres muy hermosa, ve, preséntate, quizá tú te ganes Miss Persa, te ganes desfile de belleza. Y Esther va, y por muchas razones había muchas razones que hicieron que el rey se fijara en Esther. Su belleza, pero también había algo sobre ella, y es lo que nosotros hoy podemos decir: la gracia de Dios estaba sobre Esther. Y Esther cayó bien a los ojos del rey. El rey quedó enamorado de Esther. Ustedes sabían, dice el texto, para los que no lo recuerdan, los que no saben les cuento, que el asunto no fue tan sencillo. No fue como que llegó y simplemente desfiló y el rey quedó boquiabierto. La Biblia dice que ella estuvo en un spa durante un año. Obvio, no utiliza la palabra spa, pero dice que durante los primeros 6 meses antes de presentarse al rey, a ella le hicieron masajes con aceites, con perfumes. ¿Cuántas mujeres desearían eso? ¿Cuántas mujeres desearían algo así? Que sus esposos la lleven a un spa, así sea de una horita. Pero a Esther la llevaron 6 meses a hacer masajes, a ponerle mascarillas, a ponerla hermosa. Y luego los otros siguientes 6 meses a Esther la prepararon, la educaron para caminar correctamente y tener todos los modales delante del rey. El hecho es que Esther roba el corazón del rey, y el rey la nombra reina. La coloca como reina, una hebrea, una judía, sobre todo el imperio persa. Pero no, el rey no sabía, y la gente no sabía que Esther era judía. Y Esther mantuvo su secreto todo el tiempo. Resulta y sucede que Mardoqueo, el primo de Esther, se mantenía cerquita al palacio, y una vez escuchó a 2 guardas que estaban conspirando para matar al rey. Y Esther fue y le dijo al rey, le dijo a los sirvientes del rey: van a matar al rey, Julano y Perano lo van a matar. Hicieron las investigaciones, se dieron cuenta que era real, y el rey no murió. Obvio, Mardoqueo lo salvó. La cosa fue que nada hicieron con Mardoqueo. Simplemente gracias por informar. Y no hicieron más nada con Mardoqueo. La historia continúa. Aparece un personaje siniestro, porque como toda buena historia tiene que tener un antagonista. Esther también tiene un antagonista. También tiene una persona que quiere hacer daño, y se llama Amán. Amán es nombrado el segundo después del rey, y él tiene todo el beneficio del rey, y se da una orden de que toda persona en el reino se tiene que postrar frente a Amán. Pero había un solo personaje en toda la capital, en todo Susa, que nunca se postraba delante de Amán, y ese personaje era Mardoqueo. La Biblia dice que Amán salía y todo el mundo se postraba delante de él, menos Mardoqueo. Y la gente empezó a conspirar y a decirle: Mardoqueo, ¿por qué no lo haces? Y Mardoqueo no lo hacía. Lo que dice la Biblia es que se le acercaron a Amán y le hicieron ver la actitud de desprecio de Mardoqueo hacia él, y Amán se llena de odio contra Mardoqueo. Y Amán se da cuenta que Mardoqueo es un judío, y Amán dice: no solamente voy a destruir a Mardoqueo, voy a destruir a todos los judíos.
Y Amán logra convencer al rey de que firmara un edicto en donde el día 7 de marzo del siguiente año, porque eso fue más o menos por la conversación que tiene Amán con el rey, fue un año antes, por el tiempo de abril. El marzo, según el edicto, el 7 de marzo, todas las personas podían asesinar a los judíos. Había una orden de exterminio y todos los judíos dentro del imperio debían ser ejecutados. El rey firmó eso sin saber que su reina, la mujer que él amaba, era una judía. El rey estaba completamente ciego en lo que estaba haciendo. Además de eso, Amán le propuso plata, le ofreció mejor plata. Le dijo: mira, si tú me dejas, rey, asesinar a todos los judíos, yo voy a entregar todo mi tesoro para ti. Y el rey dijo: de una, entonces firmemos, asesinemos a esos judíos. La historia se sigue dando con toda esa trama, con toda esa situación. Se emite el edicto y ahí es donde nosotros llegamos a hacernos una pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios no hace nada al respecto? Y cuando nosotros leemos la historia hasta ese momento, nosotros podríamos decir o pensar como que Dios está mirando hacia otro lado, como que Dios está diciendo: conmigo no es, lo que pase allá es un cuento y lo que yo tengo es otro cuento. Esa es la idea que podríamos pensar, pero no es cierto. Cuando nosotros leemos la historia completa, que la voy a seguir narrando, nosotros nos damos cuenta que Dios sí sabe lo que se está gestando, aunque aparentemente no se vea haciendo nada, ni siquiera apareciendo en la escena. Seguimos más adelante y vemos en el capítulo 4 que Mardoqueo llora amargamente. Cuando se da cuenta del edicto y que el 7 de marzo del siguiente año van a ser exterminados, Mardoqueo llora amargamente, se pone muy mal. Dice la escritura que Mardoqueo pasa por el frente del palacio llorando y Esther, desesperada, le manda ropa y le dice: dígale que se vista, porque él se pone ropa de silicio. Era una ropa áspera con lo que ellos mostraban que estaban lamentándose y que tenían amargura en su corazón. Y Mardoqueo no quiere ponerse esa ropa. Esther manda un mensajero y tienen un diálogo que yo quiero que leamos. Esther está como preocupada y dice: pues no podemos hacer nada. Y Mardoqueo le dice lo siguiente en Esther capítulo 4 versículos 13 y 14. Le dice Mardoqueo a Esther. Vamos a leerlo desde el 12. Dice: cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Y mire la hermosura de palabras en el versículo 14. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia y tu padre perecerán. Y luego exclama lo siguiente: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther es como: ¿quién quita que la razón por la que tú llegaste a ser reina es justamente para librarnos a los judíos del exterminio? Y usted podría decir: ¿qué tiene de relevante este texto? Este es el texto central de todo Esther. Este texto nos está diciendo la razón por la que una judía de un pueblo que históricamente siempre ha sido menospreciado llegó a ser la reina de todo un imperio, la reina de 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Quien medio recuerde un mapa mundi sabe que estamos hablando de una extensión de tierra bastante larga, bastante grande. Ahora, sigamos con la historia. Esther se propone interceder por el pueblo y Esther le dice a Mardoqueo: bueno, voy a interceder, póngase a ayunar. Y siguen sin el nombre de Dios mencionarse, porque uno diría: bueno, cuando hablamos de ayuno de pronto habría dicho: ayunen en nombre del Señor. No, simplemente les dice: ayunen. Dice: yo voy a interceder, y si he de perecer, entonces que perezca. Y ya vemos a Esther tomando rienda de su liderazgo. Esther entonces llama
al rey, o mejor, se aparece frente al rey. Y había una ley de que si alguien se aparecía frente al rey sin que hubiese sido llamado por el rey podía decapitarlo, asesinarlo mejor. Pena capital por haberse presentado delante del rey sin que el rey lo llamara. Pero cuando Esther llega a la presencia del rey, el rey, como está perdidamente enamorado, le dice: pasa, ¿qué quieres? Y él le dice: concédeme algo. Y él dice: lo que quieras, es más, si me pides la mitad del reino te lo daré. Necesito que atiendas a una cena, que te voy a invitar a una cena. Ven y ven con Amán. Entonces el rey invitaron a Amán, el rey llegó, todos estuvieron en la cena, estuvieron felices en la cena. Y resulta y sucede que cuando termina la cena, el rey termina. Estoy pensando en mi mente, Mardoqueo es un muchacho, pero realmente es un señor. Ese es el tema con las historias, que uno se mete en el cuento. Cuando terminan con la cena, o están terminando la cena, el rey le pregunta: ¿cuál es lo que tú quieres, Esther? Y Esther dice: no, vengan mañana de nuevo, voy a hacer una cena para ustedes otra vez. Cuando termina esa escena, Amán se va feliz para su casa. Y él llega a su casa y dice, no solamente le cuenta a su familia, a sus amigos, a su esposa, a sus hijos, les dice: no solamente le caigo bien a la reina, al rey, también le caigo bien a la reina, me invitó a una cena. Y en medio de todas las conversaciones que tienen, alguien le recuerda a Mardoqueo. Y él dice: ay, ¿por qué me hablan de Mardoqueo? Mardoqueo me daña el rato. Entonces todos le dicen: bueno, como estás tan bien, como estás en la rosca, como le caes tan bien a la gente, entonces mañana o ahorita mismo le puedes decir al rey que te deje ejecutar a Mardoqueo. Y como estás bien con el rey y la reina, pues nadie te va a decir que no. Y él dice: perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y ellos le dicen: prepara una horca de 23 metros. En otras traducciones no habla de una horca, sino de una estaca para empalar a Mardoqueo. Prepara una estaca de 23 metros. Y ve ya y pídele permiso al rey para que te deje empalar allí a Mardoqueo. Y él dice: perfecto, no me van a decir que no, porque estoy en la rosca, les caigo muy bien. Mientras eso pasaba en la casa de Amán, otra cosa pasaba en la casa del rey. Escuchen esta historia. El rey perdió de la nada el sueño. Y el rey pierde el sueño y le dice a sus criados: traigan el libro de mis crónicas y léanme una historia de lo que ha pasado en mi reinado. Cuéntenme en algo para ver si así me quedo dormido. Y empezaron a leerle una historia, y resulta que la historia, justamente la historia que empezaron a leer, fue la historia de cómo Mardoqueo evitó que el rey fuera asesinado unos años atrás. Y el rey dijo: ¿y qué hemos hecho por Mardoqueo? Y los servidores del rey dijeron: nada se ha hecho por Mardoqueo. O sea, ¿cómo que no hemos hecho algo? Me libró de la muerte y no hemos hecho nada, rey. Hay que hacer algo por Mardoqueo. En ese instante aparece Amán en el patio del rey, que venía a pedir permiso para matar a Mardoqueo. Y llega Amán, el rey dice: ¿quién está ahí? Es Amán. ¿Qué quieres, Amán? Entonces Amán estaba ahí como tratando de decirle algo al rey, cuando el rey le dice: venga, hagamos una cosa. Amán, ¿qué harías tú si quieres honrar a alguien y ponerlo grande en medio del pueblo? Y Amán pensó que estaban hablando de él. Y Amán, todo creído, dijo: mire lo que dice la Biblia en Esther capítulo 6, versículos 6 al 11. Mire lo que le dijo Amán al rey. Cuando entró Amán y el rey le preguntó: ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, en su mente: ¿a quién va a querer honrar al rey sino a mí? Así que contestó: para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado, y un caballo en el que haya montado, y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Y mire lo que le dice el rey: ve de inmediato, toma la vestidura y el caballo tal como lo ha sugerido, y haz eso mismo. ¿Con quién?
Imagínese, imagínese la película. Imagínese lo que pasó por la mente de este señor. ¿A ustedes les ha dado alguna vez un frito? Lo que uno dice, ay, me dio como un frito, como que me dio una tembladera, se me bajó la presión o se me subió, no sabemos. Pero algo de esas cosas tuvo que haber sentido Amán. Ve y haz lo mismo con Amán, haz eso con Amán. Pero escucha esto: toma la vestidura del caballo tal como has sugerido y haz eso con Amán, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Y así hizo Amán. Tomó las vestiduras, lo vistió, tomó el caballo y lo sacó. Y fue Amán el que tenía que gritar: así hace el rey con quien quiere honrar. A ese judío al que él quería asesinar, a ese judío que él odiaba y que por ese odio él quería exterminar, no solo a ese judío, sino a todo el pueblo. Ahora yo quiero que hagamos unas preguntas. Nos hagamos a nosotros o al texto, hagámosle unas preguntas. ¿Será casualidad el insomnio del rey? ¿Por qué el honor de Mardoqueo no fue recibido antes? ¿Por qué Mardoqueo no fue exaltado antes? ¿Por qué justamente en ese momento? ¿Por qué justamente esa fue la lectura que los servidores abrieron en el libro de las crónicas del rey de Persia? ¿Será coincidencia que justo en ese momento apareciera Amán para pedir lo que iba a pedir? ¿Por qué no esperó hasta el otro día? Y ahí es donde nosotros vemos la providencia de Dios, el gobierno y el control de Dios sobre todo, incluso cuando no se menciona su nombre. El nombre de Dios no aparece en el libro, pero sus huellas aparecen por todas partes. Hacen el segundo banquete, llega Amán y el rey están ahí felices. Y el rey le dice: ahora sí, dime qué quieres. Dice: yo quiero que me guardes del exterminio. Pero ¿cómo así? Hay un perverso que quiere destruir a mi pueblo y a mí también. ¿Y quién es ese? Ese señor Amán. Y Amán entra en pánico porque él no sabía que la reina era una judía. El rey se levanta enojado y se va. Y en ese momento Amán se desespera y se tira, se abalanza sobre la reina a suplicarle. Y en ese momento entra el rey. Y en una versión de la Biblia dice que el rey dijo: fuera de que la quieres asesinar, ahora también la quieres violar. Y Amán entra en pánico. ¿Y qué voy a hacer con él? Y aparece, como siempre, aparece un metiche en todas las historias. Aparece un metiche, digámoslo así. Aparece un personaje y dice: rey, yo sé qué hacer con Amán. Amán tiene en su casa una estaca de 23 metros para empalar a Mardoqueo. ¿Cómo? Entonces el castigo de Amán es que él muera empalado en la estaca que él puso para Mardoqueo. Esa historia suena muy cruel, pero es la verdad. Entonces el decreto contra los judíos fue exterminado. Miren, mis hermanos, Dios cambia toda la historia si es necesario para proteger a su pueblo, para cuidar a su pueblo. Y tú y yo, por medio de Cristo Jesús, somos pueblo de Dios, protegidos por Dios, cuidados por Dios. No solamente Amán muere en la estaca preparada para Mardoqueo. El anillo de autoridad que tenía Amán se lo entregan a Mardoqueo, y la autoridad de Amán se la dan a Mardoqueo. Ahora, una judía es la reina y un judío es el primer ministro del gran imperio persa. ¿Y vemos a Dios? Sí. ¿Leemos su nombre? No. Pero ahí está, latente, vívido. Ese es nuestro Dios. Y muchas veces decimos: ¿dónde está Dios? Ahí es donde nos preguntamos: ¿y qué tiene que ver esta historia conmigo?
todo. Porque a usted y a mí nos pasa lo mismo. ¿Y dónde está Dios? Y yo no lo veo, yo no lo escucho, yo no lo siento. Nos hemos convertido en iglesias posmodernas, en donde ya no importa la razón ni la evidencia, sino el sentimiento. Y ahora creemos que Dios está o no está por lo que sentimos, no por lo que creemos que dice su palabra acerca de Él. Y Él dice que si Él dijo, Él dice en su palabra: si yo he dicho, yo cumpliré. Si yo estoy, ahí estoy. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Así que si no lo sentimos o no lo vemos, no quiere decir que no está. Sus huellas las vamos viendo en nuestro diario vivir, porque su palabra dice, y si la palabra de Dios dice, así es. A eso decimos amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Miren, mis hermanos, hay muchas formas de ver el evangelio y el mensaje de las buenas nuevas en este pasaje. Primero, tenga en cuenta una cosa: de los judíos viene el Mesías. Hace unas semanas atrás se estaba celebrando justamente la natividad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estábamos felices por lo que dice la Escritura: un niño nos ha nacido. Gracias por la corrección. Lo que pasa es que yo hablo en varias versiones de la Biblia, no solo en Reina Valera. Se nos entregó un niño, nació un niño, encarnó el Dios Todopoderoso. Si el pueblo hubiera sido exterminado, pues todo el plan, toda la promesa, todo lo que Dios le dijo a Abraham y a los patriarcas, todo hubiera quedado como una vil mentira. Así que la destrucción del pueblo no podía ser, porque el Mesías tenía que nacer. Miren, mis hermanos, en el momento cuando quizá menos vemos a Dios, es el momento cuando Él está más presente. Y eso todos nosotros lo hemos vivido en algún momento. En el momento de más crisis, de más dolor, donde la deuda te tiene hasta la nuca, en donde la problemática, la enfermedad, lo que sea, y tú dices: ¿dónde está Dios? Ahí está Él, no lo puedes dudar ni un minuto, ni un instante. Como en la historia de Esther. Ahora bien, en la historia de Esther realiza una excelente, una admirable intercesión. Ella va y habla con el rey y logra la liberación del pueblo. Bueno, mis hermanos, la intercesión de Esther es simplemente una sombra de una mejor y verdadera mediación. La Escritura dice que el único y verdadero mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Usted y yo no somos destruidos por nuestro pecado, por la intercesión de Cristo, por su obra mediadora en la cruz del Calvario, donde se demuestra que Dios está con nosotros, donde se demuestra que Él hace cosas por nosotros, como entregar su propia vida para nuestra liberación, para que no vayamos al infierno. Esa es la mejor mediación. No hay destrucción para nuestra alma, porque Cristo Jesús medió en la cruz, tomando nuestro lugar. Siendo nosotros culpables y Él inocente, Él murió como culpable y nos transfirió a nosotros su inocencia. Ahora somos declarados justos delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Saben por qué? Porque el perfecto mediador hizo la obra en la cruz del Calvario. Eso sí que merece un aplauso, mis hermanos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La historia de Esther no es una historia desconectada del Evangelio. La historia de Esther no es una historia desconectada de nuestra historia. Es una historia real. Es una historia que muestra el amor de Dios por nosotros, las jugadas de Dios a nuestro favor. Miren, mis hermanos, en la cruz Satanás, al igual que Amán, orquestó un plan para destruir a Jesús. Y mientras Jesús estaba en la cruz, quizás Satanás estaba a carcajadas diciendo: lo derroté, no era el Mesías, no era el ungido, no era el mediador. Pero cuando Cristo muere en la cruz de una forma humillante, nosotros podemos ver a Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo,
Vemos a Dios reconciliando al mundo consigo mismo, como dice 2 de Corintios. Vemos a un Dios que venció al mismo Satanás con el mismo instrumento, así como Amán y Mardoqueo, con el mismo instrumento, con la cruz, con la que Satanás pensó que había destruido a Jesús. Con esa misma cruz, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente antigua. Ese es nuestro Dios, un Dios que no nos deja, un Dios que no nos suelta. El pastor Salvador Gómez dijo al respecto: cuando el Hijo de Dios parecía abandonado en el momento en que era el momento en que la mano de Dios estaba más activa en toda la historia de la redención. En el momento en que Cristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue el momento en que todos nuestros pecados cayeron sobre Jesús. Fue el momento en donde nuestros pecados fueron borrados por su sangre derramada en ese madero. Y aparentemente Dios no está ahí, porque Él dice: ¿por qué me has abandonado? Pero es el momento en donde Dios estaba más activo en la redención, en el rescate, en la salvación de nuestras almas. Podemos ser tentados a interpretar mal lo que nos sucede y pensar que Dios está mirando hacia otro lado. Pero Dios en su providencia está allí. En el año 2018, como familia vivimos una experiencia horrible. Yo soy padre de 3 hermosos hijos. Mi hijo menor, que ahorita tiene 7 años, en ese momento más o menos creo que ya tenía los 3 años cumplidos. Mi hijo menor tuvo una crisis de asma. Como yo fui asmático, pensamos que lo sabíamos manejar. Teníamos inhalador, nebulizadores y todo. Bueno, hágale esto, hágale aquello, palmaditas, toda la terapia que yo aprendí de niño para no morir de asfixia. Pero nada funcionó. Tuvieron que llevar al niño al hospital y los médicos no podían hacer nada con él, y es cada vez peor, cada vez peor. Y yo recuerdo, mis hermanos, que hubo un momento en donde nos sacan de la habitación donde están con el niño. Entra un médico y lo revisa y nos saca apresurado. El médico estaba en su casa, pero se vino porque lo llamaron. Hay un problema con un niño. Y él vino desesperado. Y cuando él ve, él nos saca inmediatamente y cierra la cortina, pero dejó un hilito así. Y yo, como buen padre chismoso, no me entiendan, como buen padre preocupado, yo quise mirar lo que estaba pasando, y en ese momento vi cosas que no quería ver. Vi como el doctor desesperadamente cortaba la camisa de mi hijo, le hacían cosas, le metieron un tubo y empezaron a hacerle así con una bomba. Perdón por no conocer los términos. Y empezaron ahí, mi niño brincaba y convulsionaba, y mi esposa también quería mirar, y yo no la dejaba, y yo la corría. Y en ese momento se me vinieron ese tipo de pensamientos: Señor, ¿tú dónde estás? Yo te sirvo a ti. Yo he dedicado mi vida a ti. Yo he dejado una cantidad de cosas por ti. ¿Y dónde estás en este momento? Y en ese momento yo pensaba que Dios me había abandonado. Fue difícil ver a mi bebé en esa situación. Yo pensaba que había perdido a mi bebé. Luego, cuando lo sacan mal en una ambulancia y se lo llevan para la ciudad de Medellín. Yo estaba en San Pedro de los Milagros, a 40 minutos de Medellín. Y yo me pongo muy mal. Y yo recuerdo que yo en el hospital me arrodillé, y después de hacerle el reclamo al Señor, yo caí en cuenta que Él estaba allí. Y yo le dije: Señor, con o sin bebé, tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Viva o no viva mi bebé, tú te llevas toda la gloria y toda la honra. Y tú seguirás siendo mi Dios, y yo seguiré exaltándote. Yo no te veo, pero algo tienes, algún plan tienes. Mi hijo sale para el hospital. Cuando llega al hospital Pablo Tobón, recibimos la noticia de que el niño tiene que entrar a reanimación. Y eso fue duro, muy duro. Pero yo seguía diciendo: no te veo, pero yo sé que ahí estás.
Mi niño sobrevive y entra a la UCI. Y el médico nos dice, él se queda muchos días, él está inconsciente, él se queda muchos días acá. Al siguiente nos acostamos, nos dejaron estar a los dos padres allí porque el médico dijo que la situación del niño era crítica. Y como a las 4 de la mañana el niño me despertó: papá, papá. Y yo me desperté, y yo me tiré, y yo estaba feliz. Y el niño: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué tengo todo esto? ¿Qué es esto? Y él se miraba: ¿qué es esto? Y al siguiente día llegó, a las horas llegó el doctor y me dijo: esto es un milagro. ¿Usted cree en los milagros? Yo dije: sí, yo creo en los milagros. Esto tiene que ser un milagro. Tiene que ser un milagro. No, no, es un milagro. Cuando menos lo vemos, cuando menos lo sentimos, nos sorprende con cosas que nosotros solo nos queda darle la gloria. Lloramos, sí, ¿por qué no? Felices de lo que Dios ha hecho con nosotros. Reímos y le contamos a otros que nuestro Dios es grande y poderoso. El Dios que evitó el exterminio de los judíos es el mismo Dios que, aunque tú no lo ves y aunque tú no lo escuchas y seguramente en este momento no lo sientes, está actuando a tu favor. No lo ves, pero allí está. Quizá pareciera que el nombre de Dios no aparece en este momento en tu historia, pero te aseguro que está todos los días contigo hasta el fin, como lo prometió nuestro Señor, verdadero Dios Jesucristo, todos los días del día hasta el fin. Y aquí está la razón por la que esta prédica se llama El ajedrecista. Escribió un gran teólogo haciendo un comentario al respecto, y preste atención a esta analogía que me encanta. Esther podría ser comparado con un juego de ajedrez. Dios y Satanás como jugadores invisibles, uno de cada lado de la tabla. Y Satanás, con una risa macabra, está moviendo a su alfil Amán y le dice a Dios respecto a su pueblo: jaque. Y Dios, moviendo a su reina y a su alfil. Sí, yo sé que tengo que acabar, pero así. Y Dios moviendo a su alfil Mardoqueo y a su reina Esther, mueve todo de manera perfecta para colocar a Satanás en una posición de jaque mate. Y Satanás todos los días se presenta en tu vida y le dice a Dios: hey, con Pedrito, con Pepito, con María, con Juanita, jaque. Y Dios le dice: no, ella es de mi pueblo, ella es mía, él es mío. Puede que no me vea, puede que no me escuche, puede que no me sienta, pero sabes que, Satanás, con los míos no te metes, jaque mate. Y ahí es donde vemos a Dios haciendo lo que hace todos los días a nuestro favor. Un perfecto ajedrecista a nuestro favor. Y concluyo con esta frase: el libro de Esther está en la Biblia para recordarnos que Dios está en control en la historia de la redención, pero también en la historia nuestra. Él cumplirá cada una de sus promesas. Su palabra es verídica. Y si Él dijo: todos los días estaré con ustedes hasta el fin, todos los días es, sin excepción alguna. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos al Señor? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y habla con Dios. Si quieres levantar tus manos, que sería lo ideal, levanta tus manos y habla con Dios en este momento. Dile: Señor, gracias, pero al mismo tiempo perdóname, Señor. Perdóname por no verte. Perdóname por no escucharte. Perdóname por no sentirte. O más que por no verte, escucharte o sentirte, perdóname por no creer que estás conmigo aun cuando no siento estas cosas. Dile: Señor, perdóname por tener el corazón tan duro,
por pensar que todo es coincidencia, por pensar que todo es producto del azar. Perdóname, Señor, por tener el corazón tan duro. Dile: Señor, yo me humillo delante de ti y hoy reconozco que aún en los momentos más difíciles de mi vida, allí estás tú, Señor. Que aún en estos momentos que me aprieta, que me duele, que me molesta, donde sufro, allí estás tú, Señor. Ayúdame a no dejar de creer eso. Muchas de las cosas que estoy viviendo, dile al Señor: Señor, yo sé que muchas de las cosas que estoy viviendo es la consecuencia, el producto de mi desobediencia y mi pecado. Sin embargo, a pesar de que estoy siendo disciplinado por ti, tú no me has soltado. Mi hermano, tenemos que tener la fe y la convicción de que a pesar de lo que estamos viviendo, así sea disciplina de Dios, es Él el autor de esa disciplina. Es Él porque nos ama, porque nos quiere llevar a un nivel de crecimiento, de madurez mayor. Dile: ayúdame, Señor, a entender cómo tú dejas tus huellas y tus pisadas en esta historia mía tan simple, tan sencilla. Mi vida quizá no es un drama como el de Esther, pero, Señor, yo te he aceptado como mi Salvador y yo soy de tu pueblo, y yo sé que tú no me soltarás. No me soltarás. A pesar de la adversidad, la enfermedad o lo que sea, tú no me soltarás, Señor. Levanta tus manos, iglesia, y dile: Señor, ayúdame a entender esta palabra en lo más profundo de mi corazón. Hay momentos donde por la desesperación creo que no estás, pero ancla esta verdad en mi corazón y en mi espíritu, que nunca olvide que tú tienes el control de todo, Señor, que nada se sale de tu gobierno, que tú cumplirás tu palabra. Me someto a ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Rey, a tu Señor, a Jesucristo, quien tiene cuidado de nosotros. Gracias, Jesús, llévate la gloria.